Y por la bendita gracia del Padre Eterno, el día de hoy, amados hermanos, tenemos una enseñanza que le hemos titulado un llamado a la santidad, un llamado a la consagración, un llamado a, la voluntad del Padre Eterno. Vamos a hacer una oración el día de hoy al Rey de la Gloria. Vamos a pedirle al bendito Padre Celestial que nos hable. Padre Eterno, te damos gracias en este Shabbat por esta ocasión. Nos hablas por medio de tu palabra. Queremos que nos hables. Yo quiero que me hables por medio de tu palabra para mostrarnos tu grande misericordia. Y quisiera implorarte que por medio de tu Torah, que el día de hoy nos hables de un tema que muy pocas veces tomamos en cuenta, tal vez por tanto que ya se nos enseñó antes, de una manera equivocada. Y de cierta manera es como si nos hubieran vacunado contra ese tema que ya no lo tocamos, ya no lo hablamos, Señor. Porque nos suena una alarma en la cabeza que nos pone alerta y nos pone a rechazar todo lo que creemos que fue una imposición. Pero Abba, háblanos, haznos volver a lo que tú quieres. Haznos volver a vivir en santidad en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías Yeshua. Amén. Amén. Las escrituras, las Kitbait HaKodesh, la palabra del Eterno, establecen que usted tiene un llamamiento divino y que ese llamamiento divino es un llamamiento con propósito. Dice Romanos 8:28, Shaul escribiéndole, el conocido apóstol Pablo escribiéndole a la congregación no de cristianos, que se estaba en Roma, que había muchos judíos ahí. Y sabemos que a los que aman a Elohim, a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? ¿Cuáles son todas las cosas? Todo. Todo lo que pase en nuestra vida, bueno y no tan bueno. A los que aman a Dios les está ocurriendo con un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, este llamamiento, yo creo que usted está aquí porque es llamado de Dios. Pero este llamamiento involucra algunas cosas, demanda algunas cosas. Dios espera algunas cosas. Y una de las cosas que el Eterno espera es el llamado a la santidad. Un llamado que Él nos hace. La santidad del creyente está en la lista de lo que Dios, de lo que el Eterno quiere. Dios, así como usted como padre tiene una expectativa, espera algo de sus hijos, el Padre de gloria, nuestro Abba Kadosh, también espera algo de nosotros. Y Él espera un comportamiento, una ética moral, una manera de comportarse, para que me entienda, diferente a los gentiles. Una santidad que Él nos las va a mostrar, no lo que yo quiero, la que Él nos va a mostrar. Esa santidad es al mismo nivel del llamado que usted tiene, que le ha hecho el Eterno, que ha recibido. ¿Por qué? Porque ha sido llamado con un llamamiento santo. Vea lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences, le está escribiendo Shaul a Timoteo, ¿verdad? Su discípulo. No te avergüences de qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso, dice Shaul, preso suyo.
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Verso 9, segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Yeshua, el Eterno. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No hay nada que tú hayas hecho, ni yo, o que estemos haciendo que le pueda impresionar a Dios, que diga, wow, qué bárbaro, me saqué un 10 al contratar a esta persona. No hay nada. No hay nada de nosotros que le impresione al Elohim eterno, a Yeshua. Es más, Él ya sabe cuándo le vamos a fallar. Bueno, dice que no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua, el Mesías, antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, usted no fue escogido hace 10 años. Usted fue escogido desde antes de que usted naciera siquiera. Antes de que usted se diera cuenta que existía, el Eterno ya lo había escogido. Ahora bien, entonces el principio de la santidad del creyente se basa no en lo que puede lograr, no por tus obras, no en lo que él puede hacer por sí mismo. Claro que implica una acción nuestra, pero no es mi santidad, sino que la santidad de un hijo de Adonai se basa en la santidad de Dios, que es santo. Él es santo en sí mismo. Y toda santidad tiene origen en Él. No puede haber santidad en los demonios. Ok, entonces la santidad proviene de Él, no es de la iglesia, no de la denominación, no es de ninguna religión, no es de ninguna denominación. Entonces de ahí surge, como Él es santo, de ahí surge la demanda para usted y para mí. Y Primera de Pedro nos dice en el versículo 14 en el capítulo 1, Primera de Pedro 1:14, como hijos, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando eran ignorantes. O sea, cuando no conocían esto. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Versículo 5. Sino como aquel que os llamó es. Sed también vosotros, ustedes, santos. ¿En qué? Nada más cuando vayas a la congregación. Aquí empieza el primer problema. Hablamos de santidad, pero nada más en la iglesia. Nos vestimos santos, pero nada más en la iglesia. Actuamos santos, pero nada más en la congregación. Y ahí está el problema. La Escritura no nos dice sean santos cada Shabbat. No nos dice sean santos cuando vayan a una congregación. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque escrito está. Él cita la palabra. Escrito está ¿en dónde? En la Torá. Pedro está citando la ley. Le guste a quien le guste. Le agrade a quien le agrade. Pedro está citando la ley y en la ley está escrito: sed santos porque yo, el Eterno, soy santo. Bendito sea su nombre. La santidad de Dios, amados hermanos, es por excelencia un atributo de Él. La santidad es un atributo del Eterno. No es de ningún monje, no es de ningún pastor, no es de ninguna denominación. Es un atributo. Es más, es el atributo de los atributos del Eterno. Bendito sea su nombre. Entonces, esto determina la esencia del carácter de Dios, quien es santo, santo, santo o inmensamente santo o grandemente santo. Y no porque diga santo, 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 está hablando de 3, 4 o 5 dioses. También la Escritura dice tierra, tierra, tierra. Y no por eso está hablando de 3 tierras. Entonces la santidad de Dios refleja su perfecta manera de ser, su conducta, su excelencia moral, como Él es realmente, si Él, como vivió Yeshua. Yeshua es Elohim con nosotros. ¿Cómo vivió Él?
¿De una manera inmoral o de una manera moralmente alta, diferente a como los demás vivían? Bueno, entonces, Él es la manera exacta de comprobar cómo se es santo. Así como Él es amor, ¿verdad? Porque Dios es amor, entonces también es santo. Y esta santidad de Dios es la que diferencia la naturaleza divina, santa, pura de Él, porque Él es santo, justo y bueno. Entonces, eso diferencia a toda la creación, que es una creación caída, corrompida, que no vive en santidad, que le cuesta vivir en santidad. Si fuera fácil, hermano, ni nos estuviera pidiendo eso la Escritura. Entonces, la ley de Dios dada en el monte Sinaí, amados hermanos, ¿ok? Revela la santidad de Dios. Esa ley, esa Torah, nos está hablando de la santidad de Dios. Y cuando la desechamos, ¿qué estamos desechando? La santidad de Dios. Lo que Él quiere, que seamos santos como Él. Lo que Él nos está ordenando es porque es su carácter. Es porque lo que Él es y espera que sus hijos lo sean. Entonces, amados hermanos, la ley del Eterno es santa, es justa y es buena. Amados hermanos, porque Él es el que la anuncia, Él es santo, es justo y es bueno. Entonces, su santidad se manifiesta en la justicia. La santidad de Dios fue ilustrada a través de la santificación de instrumentos que se usaban en el tabernáculo. ¿Qué es santificación? ¿Qué hicieron para que esto fuera santificado? Lo apartaron. Lo separaron. ¿Para qué? Para el uso exclusivo del Eterno. Hoy acabo de santificar unos micrófonos. ¿Por qué? No los vamos a usar para hacer karaoke de Chente Fernández. No. Entonces, los queremos usar para el servicio exclusivo de las cosas del Eterno. Entonces, esta separación de los objetos, esta separación exclusiva, lo apartamos exclusivamente para el servicio de Dios, ¿ok? Es la santificación. Eso es santificación. Te aparto para un uso exclusivo. Ahora, esta santificación, tanto de personas como de los objetos, ¿verdad? Significaba su dedicación para el uso exclusivo del servicio al Eterno. Esta separación no era simplemente lo que los hacía santos. Es la presencia de Dios, el uso que se le da para Dios, lo que santifica tanto a las personas como a todos esos instrumentos que usaban. Entonces quiero decirle, ¿cuántas congregaciones no santifican el lugar y al rato están allí haciendo baile? Se está haciendo fiestas, baby shower y parties y cuánta cosa. Oye, eso no es una consagración para el Eterno. Eso no es un lugar santo. Lo estás contaminando con tus teorías humanas que tienes. Entonces, Yeshua hace referencia a esa santificación de los objetos, de las cosas, cuando amonesta o está amonestando a un grupo de fariseos que decían que si alguien juraba por el templo, ok, no era nada. Pero si alguien juraba por el oro que estaba en el templo, ese ya debía una ofrenda. Entonces, de la misma manera les decía que ellos, más bien decían ellos, que si alguien juraba por el altar, no pasaba nada. Pero que si alguien juraba por la ofrenda que estaba en el altar, ya debía una ofrenda. Entonces, la conclusión de Yeshua es la siguiente. Véalo conmigo. Mateo 23:16. 23:16. Ay de vosotros, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? ¿Qué es mayor? ¿Ok? Y luego les dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Verso 19. Necios y ciegos. ¿Ok? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
Les dice en el verso 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Verso 21, el que jura por el templo, jura por el templo y por todo lo que, y por el que lo habita, perdón. ¿Ok? El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, ¿qué es lo que santificaba las cosas en el templo? ¿El templo o la presencia del Dios eterno? Claro, eso entonces, ¿qué es lo que hace que esto sea un lugar de reunión santo? ¿Porque nosotros estamos aquí o porque Él ha dicho que está aquí? Pues entonces quiero que entienda que usted es santificado no porque usted es creyente, no porque usted es judío mesiánico, no porque usted estudia raíces hebreas, no porque usted es hebreo, no porque usted es israelita. Usted es santificado porque Dios está habitando en usted. Bendito sea el Rey de la Gloria. Sin la presencia de Dios, todo es corrompido, todo está impuro. Su santidad es impartida donde quiera que Él se manifiesta. Moisés tuvo que quitarse los zapatos. Bueno, no eran zapatos como los que conocemos. Una especie de sandalias posiblemente. Una especie de, pues, botas antiguas. Aquí están, mire, ¿sí las mira? Aquí están sus guaraches, mire. ¿Ok? ¿Por qué tuvo que quitársela? Porque el lugar que estaba pisando, santo es. Bueno, ahora, ¿a dónde está ese lugar? ¿A dónde está el monte Sinaí? Está en Arabia, cerca de la frontera de Egipto e Israel. Ok, y el Eterno dijo que ahí era santo ese lugar. Pero si usted ve ahí, hay puro idólatra, perdido, inmoral, asesino, que quieren destruir al pueblo de Israel. Pero el Eterno dijo que ahí era santo. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Eterno, no porque el monte sea santo. Ya ahorita no tiene nada de santidad. En ese momento era santo porque la presencia de Adonai estaba en ese lugar. Entonces, y donde está Dios, su presencia santifica. Por eso usted está siendo santificado, porque Él está aquí. Bendito sea su nombre. Gracias, Padre eterno. Por eso todo lo secular, lo profano, lo inmundo debería ser restringido, debería ser quitado de la vida diaria de Israel. ¿Para qué? Para que no contaminaran esa santidad. Cuando alguien se contaminaba, debía llevar a cabo un rito de purificación. ¿Para qué? Para poder presentarse otra vez delante del Eterno. Sin ese rito de purificación, no se podía entrar ni al templo. No se podía entrar a la presencia de Dios. Entonces, la santidad de Dios puede causar dos efectos. Nada más dos. Arrepentimiento. Si usted lo recibe, ¿verdad? Va a recibir, si usted llega a la conclusión de la santidad de Dios que la necesita, te va a llevar a arrepentirte de lo que estemos haciendo mal. La otra cosa es juicio, si decimos, eso a mí no me importa. Cuando el hombre, el ser humano, quien es por naturaleza inclinado al pecado, cuando esa persona es confrontada con la santidad de Dios, quien es santo, tenemos dos naturalezas, santo, pecado. Se juntan, se confrontan. El hombre va hacia Dios. Pues no puede vivir en el estado que ha estado viviendo, necesita cambiar. Por eso habla la Biblia, Teshuvah, vuelve al Eterno, retorna a Él. ¿Para qué? Para que puedas obtener esa santidad. Cuando la persona es confrontada con esa santidad, debe sentirse arrepentido, debe sentirse compungido, debe sentirse con temor. ¿Qué es lo que sentimos cuando Dios está presente? Cuando lo sentimos, temor. Más cuando sabemos que hemos andado cascabeleando, ¿verdad? Que no nos sentimos ahí que, háblame Señor, aquí estoy. No, empezamos a sentir, lo primero que siente el hombre es temor. ¿Por qué? Porque sabe que está la presencia del Eterno que es santo. Y viene un sentido de culpa, de temor, de reverencia. Eso nos tiene que llevar al arrepentimiento. Cuando el hombre, sin embargo, rechaza esa presencia y dice, a mí me vale que esté.
A mí no me importa que esté o no esté. Entonces eso lo lleva o le atrae un juicio de parte del Eterno. Entonces vamos a ver que en primer lugar fuimos llamados. Fuimos apartados. ¿Por quién? Por Dios. Yo no te aparté. No fue la iglesia donde fuiste. No fue el pastor donde estabas quien te apartó. Este me gusta. Tiene buen trabajo. Va a dar buen diezmo. No. Aunque haya sido así la intención. No fue él. No fue la iglesia quien te escogió. Fue el mismo Elohim eterno quien te apartó. Apartados para Dios. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde dónde fuiste apartado? Pero mi mamá no era cristiana. ¿Y qué tiene? ¿A poco el papá de Timoteo era cristiano? ¿Era judío? No, era griego, pagano. Sin embargo, el Eterno lo había escogido. El Eterno lo había apartado. Entonces, en el hombre, la santidad, en el ser humano, la santidad no es una virtud, no es una cualidad, mucho menos un logro propio. La santidad no se logra a base de puro esfuerzo, ni de la voluntad humana, ni de tanto que te lo esté repitiendo, sino que la santidad viene de Dios. Así como Él es el que justifica, y dice un texto, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, Elohim, es el que justifica. Romanos 8:33. Bueno, así como Dios es el que justifica al hombre, también es Él quien lo santifica, externa e internamente. ¿Quién nos santifica? Dios. Ahora debo aclarar que la santidad y la santificación no son la misma cosa. Son palabras sinónimas, parecidas. ¿Ok? Están íntimamente relacionadas, pero vamos a ver que son dos cosas que nos demandan algo diferente. Vamos a ver más adelante que la santidad es al mismo tiempo la condición de nuestro vivir interna, ¿verdad? Y esa manera de vivir que empezamos a vivir, no afuera, porque afuera nos podemos comportar bien santos. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Shalom. Que Adonai lo bendiga. Bendiciones. Sí, pero nomás nos damos la vuelta y empezamos a hacer otras cosas. Entonces, no es allá. La santidad empieza contigo internamente cuando tú, por la voluntad del Eterno que está guiándote, decides empezar a vivir para Él. Decides consagrarte para Él. La santidad empieza en todos aquellos que están en Cristo, en el Mesías, Yeshua. ¿Desde cuándo? Desde el momento de su conversión, no desde el momento en que aceptan a Cristo. Cuando se convierten al Mesías de verdad, eso puede pasar 10 años en una iglesia. Y un día lo entiendes, oye, yo necesito entregarle mi vida de verdad a Yeshua, no aceptarlo. Necesito bautizarme en su nombre. Y cuando usted entiende eso, entonces empieza de verdad una verdadera santificación, la santidad. Mientras que la santificación es el acto o es el proceso por el cual la voluntad de Dios, es el proceso por el cual el Espíritu de Dios te va renovando. El Espíritu Santo te está renovando, te está hablando lo que quiere de ti. Pues la voluntad de Dios es vuestra, que se aparten de la fornicación, que se aparten de la inmundicia, que se aparten de lo que te contamina. Entonces ahora, ¿verdad que cuando tú llegas a la iglesia ni siquiera sabes eso? Pero eso te lo va revelando el Espíritu Santo y va haciendo una santificación progresiva. Te va santificando a cada instante, cada servicio. Por eso es importante estar en cada servicio, como hoy los que ya no estuvieron, pues ya se la perdieron esta enseñanza. No voy a volverla a predicar, por lo menos no dentro de 8 días. ¿De qué me sirve estarte recuerde y recuerde? ¿Ok? Entonces, quiero decirle que esa renovación del Espíritu Santo, ¿ok? Que ya ha sido justificado, que ya ha sido santificado, es con el fin de llevarlo a esa santidad que es la voluntad de Dios.
Ok, y esa santidad o ese proceso de santidad fue iniciado en el momento que se convierte de verdad a Dios por medio de Yeshua y por medio del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, si todo es obra de Dios, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? A ver, hermano, usted dice que Dios es el que santifica, que si estamos aquí y Él está aquí, Él nos santifica. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Bueno, ¿qué te dice Él en la Biblia que hagas? Para que seas santo. ¿Qué te pide Él que hagas? Para que seas santo. ¿Ok? La demanda de Dios es, sean santos. ¿Por qué nos dice? Porque sabe que no nacimos santos. Que no nacimos con un estilo, o no crecimos con un estilo de vida de santidad. Entonces, esa palabra, cuando Dios nos dice, ser santos, es un llamado a desarrollar ese crecimiento continuo hacia madurar. Madurar para hacer las cosas apropiadamente, para adquirir ese carácter de Dios. Pero ¿cómo lo adquirimos? Practicando su palabra, viviendo la Torah, no diciendo, yo sé que la Torah es buena. No diciendo, no, la Torah es para nosotros. ¿De qué sirve? A ver, te regala una Torah, llévatela a tu casa, ponla en la puerta, a ver si deja entrar o impide que entren los demonios. No van a pedir nada. Si usted y yo los metemos. Entonces quiero que entienda eso. Esa santificación es porque Dios te ha apartado. Esa santidad es porque Dios te ha apartado para Él. ¿Ok? Entonces, y Él quiere que vivamos apartados para Él. Eso es lo que Él quiere. No quiere que vaya disminuyendo la santidad, quiere que vaya en aumento. Tristemente, llegamos a la congregación bien enamorados de Jesús, de Yeshua, y empezamos a cambiar muchas de las cosas que estaban mal. Pero con el tiempo, en lugar de ir aumentando la santidad, va decreciendo y empezamos a vivir de manera inapropiada. Bueno, la santidad es que vamos a ir en progreso, no en disminución. Y si vamos en disminución, algo está fallando, aunque tengamos la Torah. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué dice el Eterno? Dice Levítico 27, santifícate, pues, y santos, porque yo, el Eterno, que soy vuestro Elohim, porque santo, porque yo, el Eterno, soy vuestro Elohim. Y guardad, aquí nos va a decir cómo. ¿Cómo puedes participar y ser santo? Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo, el Eterno, que de esa manera te santifico. Entonces sí, todo es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio la Torah. ¿Ya lo entendió? ¿Pero qué hago yo? Nada más obedece lo que Él te dijo. Obedezcamos lo que Él nos dice. ¿Ok? Entonces, verso 24 de Levítico 20:24. Pero a vosotros os he dicho, ustedes poseerán la tierra de los cananeos, la tierra de esa gente idólatra, la tierra de esa gente perversa, y yo os la daré para que la posean por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, el Eterno, vuestro Elohim, que os he apartado, ¿de qué? Eso es santificación. Eso es, se te santificó, te apartó. A ti te apartó. ¿Cuántos amigos paganos tenías? ¿Y te apartó? De entre ellos te escogió. A ver, ¿por qué lo hizo? ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Por qué lo hizo? Te apartó, te santificó y te ha hecho su pueblo. Le guste a quien le guste. Nos ha hecho su pueblo. Ahora, ¿qué nos dice en el verso 26? Como yo te aparté, como yo te escogí, como yo ya te puse aparte. Verso 26, habéis pues de serme santos, porque yo, el Eterno, soy santo y os he santificado. Esta palabra apartado es
santificado y os he santificado de los pueblos, de entre todos los pueblos. ¿Para qué? Para que sean míos. Ahora, hablando con los sacerdotes, porque ya ahora todo mundo creyente dice que es rey y sacerdote. Bueno, hablando con los sacerdotes, mire lo que dice el Eterno. Hablando con puro sacerdote. Le dice a Moisés, le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti ese pan. Porque santo soy yo que los santifico. ¿Cómo los santifica? Pues guardando las ordenanzas que el Eterno les dio. Ahora, ¿qué le dice a estos mismos sacerdotes en el verso 14? Les dice, no tomarás, no te puedes casar con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer infame, y no te puedes casar con una que haya sido prostituta, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, el Eterno, soy el que los santifico. ¿Cómo? ¿Cómo los iba a santificar? ¿Cómo iba a tener un linaje más puro? Pues haciendo lo que Él les dijo. Nada más. Ahora entiende la importancia de no darle a nuestros hijos a paganos. Ahora lo entiende. ¿Por qué? Porque estás contaminando tu familia. Entonces, la palabra santifico, que está aquí, vamos a verla. Es la palabra hebrea 6942 del léxico Strong y es Kadash. Una raíz que significa ser, algo que es, algo que se hace o que se ha hecho, algo que se ha pronunciado, que se ha declarado, que se observa como que está limpio. Yo los he limpiado, yo te limpio, yo te he limpiado, yo te he santificado. Algo que se aparta, te aparté a ti. Algo que se consagra, algo que se dedica, algo que prepara, algo que promete, algo que purifica, que santifica, que es santo, que te señala. Te ha señalado, te ha apartado, te ha santificado, te ha consagrado, te ha dedicado. Todo esto lo ha hecho Él. Ahora, ¿cómo podemos vivir en esa santidad? Haciendo lo que Él nos dijo en su palabra. Entonces, la santificación de Israel se refiere al acto soberano del Eterno de apartarlos de entre todos los pueblos para que fueran su heredad. Ustedes son mi heredad. Mi pueblo escogido, mi pueblo santo, pueblo hasta el día de hoy. ¿Quién es el pueblo santo de Dios? Israel. ¿Ah? ¿Y entonces usted qué es? ¿Pueblo pagano de Dios? Porque si hay un pueblo santo, entonces el otro pueblo ¿qué es? ¿Pagano? Sí, somos paganos. Somos gentiles. Pues allá usted, yo no. Allá usted que me escucha, yo no. Yo creo firmemente por la fe en el Mesías que también soy parte del pueblo santo de Dios. Bendito su nombre. Dele la gloria a Él. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque si uno fuiste escogido por Yeshua, el Mesías, para vivir para Él. Si uno fuiste escogido. Entonces, si fuiste escogido por Él, eres parte de su pueblo. Bendito su nombre. Entonces, de igual manera que Israel fue apartado, el creyente es apartado por Dios del mundo para venir a ser propiedad exclusiva del Mesías Yeshua. Vamos a ver Romanos para que lo vean. No me la crea a mí. Vea la palabra. Pablo, Shaul, siervo de Yeshua el Mesías, llamado a ser Shaliach, apóstol, o un enviado, un emisario, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, el Mesías Yeshua, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de ¿qué? Que por la resurrección de los muertos, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el llamado, el apartado, el ser enviados, para la obediencia.
No fuimos apartados para ser más grandes que los demás, para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Por amor de qué? De su nombre, por amor de su nombre. ¿Qué más nos dicen? Vamos a ver el verso 6. ¿Qué nos está especificando ahí la palabra del Eterno? Entre las cuales, en esas naciones, ¿ok? En esas naciones están ¿quién? Están también ustedes, llamados a ser primeramente ¿de quién? Apartados para ser ¿de quién? De Yeshua el Mesías. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser. Ok, primero, eres llamado a ser de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Segundo, solamente estando en Él, eres llamado a ser santo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Yeshua el Mesías. Primero, eres llamado a ser ¿de quién? De Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Segundo, si estás en Él, puedes llegar a la santidad. Si no, no importa a qué iglesia vayas. Así de sencillo. Primera de Corintios, veamos algo más. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió el Eterno, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Eterno, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ¿quién es el que te justifica? ¿Quién es el que te santifica? ¿Quién es el que te redime? Yeshua el Mesías, bendito su nombre. Entonces, ¿por qué estamos llamados a ser del Mesías Yeshua? ¿Por qué estamos a ser llamados incluso como Él, actuar como Él? Pues, a maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Cristo, el Mesías, amó a la Quejilá, a la congregación, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó? ¿Para qué entregó su vida? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? ¿Cómo vas a llegar a un estado de santidad? ¿Cómo vas a llegar a un estado de santidad? ¿Nada más usted lo cree, hermana? ¿Cómo vas a llegar a un estado de santidad? Por la palabra, a fin de presentarse para sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. ¿Cómo? Por medio de la palabra. El problema es que hemos despreciado en las iglesias esa palabra que nos llama a la santidad, que nos muestra la santidad, y queremos imponer una santidad de nuestra denominación, y eso cansa. Esto te explota. Hebreos 2, 13, 12 dice la Escritura: por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Él lo hizo, no porque la sangre nada más ya te limpia, pues sí nos limpia, pero tienes que seguir haciendo algo tú. Que sal pues afuera del campamento, lleva su vituperio, sufre como Él sufrió, padece como Él padeció. ¿Por qué? Por vivir la palabra. A Él no lo despreciaron por ser bonito, por vivir la palabra, por enseñar la palabra. Por eso lo despreciaban. Por eso el apóstol Pedro declara, Kefas nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿No que esas cartas son para nosotros? Sí. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué?
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado esa misericordia. Oh, al adquirirnos, al adoptarnos, Yeshua nos consagra como su pueblo. Nos santifica por medio de su sangre. Nos lava, nos limpia de nuestros pecados y nos hace aceptables delante de aquel que no podíamos tener comunión delante del Padre. Bendito su nombre. ¿Cómo lo sabemos? Pues vea la palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios. Es Primera de Corintios. Aquí no le puse el 1, pero es Primera de Corintios 1:2. ¿Sí? 1:1 y luego sigue el 1:2. Y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la Quejilá, a la congregación de Dios que está ¿dónde? En Corinto. ¿Qué les dice? A los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, llamados a ser con todos los que están con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Señor de ellos. ¿Qué estamos llamados a hacer? ¿Junto con quién? Con todos los que invoquen su nombre. Tristemente, a muchos de esos les han quitado la palabra. A muchos de esos les han dicho que esta palabra ya no sirve para nada, que el Viejo Testamento no sirve. ¿Cómo entonces vamos a aprender a vivir en santidad? Si ahí el Eterno nos dice cómo vivir en santidad, cómo ser santos. Bendito sea su nombre. Entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el creyente se arrepiente y se convierte a Yeshua, entonces es justificado, es regenerado, es adoptado y es injertado en la familia de Dios. Es santificado por fuera y por dentro. ¿Para qué? Para que después de que te santificó vivas como tú quieras. O porque Él desea que vayamos caminando progresivamente en esa santidad, conforme le vayamos conociendo. Tristemente, amados hermanos, entonces, creo que hemos equivocado el camino. Y vamos para atrás como familia santa. Cada día, por una razón u otra, estamos dejando que en nuestra casa entre más y más la mundanalidad. Cuando debería ser ir progresivamente siendo más santos. Pero estamos haciendo las cosas de manera contraria. ¿Por qué? Porque tanto nos hablaron de santidad que parece que nos pusieron un chip en la cabeza que explota cuando oímos esa palabra. Y después, pues ya, dejamos de hablarlo. ¿Por qué? Porque ya estábamos hartos. ¿Pero qué es la santidad? Ya hemos mencionado la santidad como una condición interna del Eterno, que el Eterno hace en nuestra vida. Una posición que el Eterno te da. Él te aparta. Una santidad que Él le da a todos los que están en Cristo. Cuando son convertidos, ¿verdad? La santidad externa, vamos a llamarlo así, es una posición. Él te aparta, te pone aparte. Te santifico para que me sirvas. Ahora, en nuestra condición espiritual, por dentro, somos santificados por el Espíritu Santo, que te va a ir ayudando como cuando llegaste a la iglesia, a irte apartando de todo lo malo. Pero ¿qué sucedió? En un momento dejamos de escucharlo. Y cuando dejamos de escucharlo, la primera cosa que hicimos, la primera manera inapropiada de actuar, de vestir, de hablar, de comportarnos, nos sonrojó, no nos parecía todavía apropiado.
A estas alturas ya nos parece que es lo correcto, como que Dios está de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no te dice nada, no, es porque tú ya no lo escuchas, yo ya no lo estoy escuchando, Él sigue hablando lo mismo. Él sigue hablando lo mismo que te habló cuando te convertiste. Lo que pasa es que ya no lo escuchamos, ese es el problema. Entonces en el Nuevo Testamento la palabra santo es usada en referencia a todos los creyentes, como ya lo vimos en 1 Corintios 1:2. Quiero aclarar que santo no es una persona distinguida en santidad, no es una persona muy piadosa como la Madre Teresa, que se autosacrifique en vida y quien después merezca ser canonizado y venerado como enseña la Iglesia de Roma. No, bíblicamente ser santo significa ser consagrado, ser dedicado, ser purificado, libertado del pecado y apartado del uso secular, del uso profano de las cosas, para el uso y servicio exclusivo ¿de quién? De Dios. Del Eterno. Aleluya. Eso es santo. Que te apartes de las cosas del mundo y sirvas al Eterno. Que vivamos para el Eterno. Y la razón y el propósito del llamado divino a la santidad es porque Dios mismo te escogió. Yo no, Él mismo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú ya estás bendecido. Tú ya eres bendito. Tú ya estás participando de lo celestial en Yeshua. Según nos escogió en Él antes. ¿Verdad que te escogió antes de que tú nacieras? Él te escogió en Yeshua. Tú ya estabas para eso. Para que fuésemos, ahora, ¿para qué te escogió? Para que fuésemos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Yeshua el Mesías, según el puro afecto. Nada más porque te amé, como dijo en Oseas, de pura gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, que es lo que ya no queremos ni siquiera eso darle, una buena alabanza, con la cual nos hizo aceptos. Mira, la alabanza no sirve para nada. ¿Cómo de que no? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. El creyente verdadero es lavado, es purificado, es limpiado de su depravación carnal, de su pecado, cuando se arrepiente, cuando se consagra al Padre Eterno. Y nuestra justificación, nuestra santificación son efectuadas por Yeshua y por el Espíritu de Dios. Por eso, si no estás en Yeshua, no hay santidad, no hay santificación. Vamos a verlo. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis, no saben, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, los que todo codician para sí, todo quieren para sí, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu ¿de quién? De nuestro Elohim, de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. ¿Quién? Te voy a hacer la pregunta. ¿Quién te ha limpiado? ¿Quién? El bendito Señor Yeshua. ¿Quién te ha justificado? Él. ¿Quién te ha lavado? Él. ¿Y quién más? El Espíritu de nuestro Dios. Amados hermanos, así que el creyente pasa de la muerte espiritual a la vida espiritual al ser regenerado, al ser hecho esa nueva criatura. Por eso dice
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Lo que hiciste ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y cuando eres una nueva criatura, por lógica, el Espíritu Santo puede venir a morar en ti. Hace su morada en tu vida. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿ok?, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Bendito el Padre de la gloria. Entonces, ahora, ya vimos lo que es la santidad. Ya vimos cómo adquirir la santidad. Ahora solamente veamos, por último, la santificación. En la conversión del creyente suceden cosas maravillosas, aunque no lo notemos a primera vista. Dios cambia en ese momento tu disposición inclinada al mal y te empieza a dar un temor de hacer esas cosas. Y es por eso que cambiamos. Mucho de lo que estaba mal, por eso lo cambiamos, porque Él nos iba cambiando. Entonces, ahora te da fe. Te empieza a dar una obediencia e ilumina nuestra mente que estaba ciega, nuestra mente carnal, para empezar a ver las cosas espirituales, para empezar a vivir para Él. El Espíritu Santo empieza a obrar en ti. ¿Por qué? Porque fuiste sellado desde el momento en que tú te conviertes. Eres sellado por Él. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, el Eterno inicia en nosotros un proceso de lo que es la santificación. Él te va llevando. Por lógica, cuando llegas, no conoces la palabra. Y Él te empieza a llevar por la palabra. ¿Por qué? Porque es una santificación progresiva que tiene que ir en aumento. El problema es que llegamos a un cierto punto y de ahí nos regresamos para abajo. ¿Ha visto esas torres, esos juegos que le pegan con un marro y tiene que pegar arriba la campana, tiene que sonar? Hay unos que le pegan y nada más llega, va para arriba la bola esa, como que le va a pegar, pero no llega hasta la campana y se va para abajo. Llega ahí uno bien fortachón, ¿verdad? Que le pega y hasta pues, te parece que va a pasar para arriba. Pues así debería de ser, porque la fortaleza del Espíritu hace que te vayas elevando, que vayas hacia arriba. El problema es que dejamos de escucharlo y vamos de pronto hacia abajo. Ya, como ya lo mencionamos, esta santificación va en progreso. Esa renovación del creyente ya se dio y ha sido santificado. Ahora tiene que ir en progreso, con el fin de llevarlo a la santidad del Mesías, a la altura del Mesías, a la estatura del Mesías. Todo esto empezó en su genuina conversión. El Espíritu Santo, sin embargo, no va a forzar a ningún creyente a abandonar su mal estilo de vida. No te va a forzar. Podría hacerlo y sería bueno, pero no lo va a hacer. Él no te va a obligar. Y el Padre nos podrá poner algunas cosas, ¿verdad?, que vengan a golpearnos para que nosotros mismos las dejemos. Pero Él no te va a obligar. Así que si estás esperando que venga, pues ya, yo ya quiero dejarlo, que venga el Espíritu y a ver, ¿quieres que te deje inválido en una cama para que puedas dejarlo? No, no esperes a eso. Entonces, amados hermanos, Él no te va a obligar a dejar tu estilo de vida, ni le va a obligar a vivir a la altura del llamado que hemos recibido. El Espíritu Santo empieza a redarguir al creyente, a convencerlo de pecado, porque solamente el Espíritu Santo empieza a trabajar por dentro de ti. Él es el que te habla, Él es el que te guía a toda justicia y a toda verdad, pero tú tienes que hacer las cosas voluntariamente, no te va a obligar. ¿Por qué? Porque el pecado ahora se supone que no se enseñoreará de ti. Ahora sí voy a citar este texto que muy mal empleado, muy mal entendido. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no te puede dominar. Solamente si tú quieres. Cristo ya te quitó, Yeshua ya te quitó la bolota esa junto con la cadena que te apresaba. Ya te la quitó.
El problema es que nosotros todavía seguimos cargando la bola. Hoy en la tarde quiero que me traigan una piedra. De su casa, no de las que tengo aquí afuera, de su casa. ¿De veras? ¿Estoy hablando en serio? Hoy quiero que me traigan una piedra. Esa va a ser la predicación. No, como usted quiera, chiquita o grande, dependiendo. Es más, piense que ese es su problema. A ver, ¿cuál me trae? No, de veras, estoy hablando en serio. ¿De verdad? No, pero entonces los problemas de ustedes son los mismos. ¿Eh? A ver, de verdad, quiero que traigan, como ustedes quieran, quiero que me traigan una piedra el día de hoy. ¿Ok? ¿Mande? Pues, si usted no tiene problemas, nomás su esposo, traiga una con su esposo, pero si usted tiene también, mija, tráigase una usted. Y deje que él traiga la de él. A lo mejor el carro va a venir lleno de piedras hoy. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Se supone que ya Yeshua te libertó. Ya me libertó. ¿Por qué entonces seguimos cargando la bola? La piedra. ¿Eh? Perdón por la bola, la piedra, hombre. Entonces, si el creyente no se doblega a la voz del Espíritu Santo ni le da libertad de obrar, por el contrario, va a seguir en el pecado. Así de sencillo. Y va a hacer su propia voluntad y automáticamente desecha al Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Mire. Esta es Primera de Tesalonicenses. No sé por qué no le puse el 1 también. Capítulo 4, versículo 2. Primera a los Tesalonicenses 4:2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Yeshua. Pues la voluntad de Dios es vuestra y que se aparten de la fornicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y nos dice, verso 6, que ninguno agravie, que ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor va a vengar todo eso, como ya os lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a ser inmundos, a vivir inmundos, a estar inmundos, sino a qué nos ha llamado, sino a santificación. Así que el que desecha esto que le estoy hablando, usted no me está desechando a mí, usted no está desechando a Pablo, usted está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando desechamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, amados hermanos, el que hurtaba, nos dice el Espíritu Santo, el que robaba, ya no robe más, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas, no contristéis, no lo rechaces, no lo estés menospreciando. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La pregunta es, ¿aceptamos el llamado a vivir en santidad o lo rechazamos? Si otros han alcanzado la santidad, si Pablo, si Simeón, si Ana pudieron alcanzar y vivir como justos, ¿por qué usted y yo no? Dios ha estado efectuando esa santificación en nuestras vidas y ha puesto a disposición el Espíritu Santo para que tengamos la victoria sobre el pecado, para que aprendamos a vivir en obediencia delante de nuestro Dios. Nuestra respuesta entonces debe ser consagrarnos para Dios, debe ser vivir para Dios.
Nuestro objetivo debe ser desarrollar un crecimiento en santidad para Dios. Un crecimiento continuo, no hoy. Ya me quedó claro otra vez. Y llegamos a tirar toda la casa. Y dentro de 8 días lo estamos comprando otra vez. ¿Para qué? Mejor no tires nada, tranquilo. Entonces, esto nos tiene que llevar a alcanzar una madurez. Nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra responsabilidad, no nada más de Él. Los creyentes somos responsables de ajustarnos al carácter de Dios. Él ya nos dijo cómo. Esa es nuestra responsabilidad. Ajustarnos a su naturaleza, buscar la santidad. Dice Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que caminéis, que vivas, que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Fuiste llamado como inmundo, a vivir en inmundicia? Viva en inmundicia. ¿Fue llamado con un gran llamamiento y un llamamiento santo? Viva de acuerdo a esa vocación. Entonces, así como la santidad y la santificación no son la misma cosa, aunque se parecen, tampoco la santificación y la consagración son la misma cosa. La santificación es algo que Dios hace por el creyente, lo aparta. ¿Ya lo entendimos? Si nos queda claro, te apartó, te escogió, te separó de los demás paganos, impíos, incluso familia que no quiere servirle. Te apartó. Esa es la santificación. ¿Ok? La consagración es lo que el mismo creyente hace. Yo consagro mi vida para ti, consagro mi familia, consagro, Señor, es tú que ya nos santificaste por el poder del Espíritu Santo, la consagramos para ti, la consagramos para Dios. A eso se refiere Pablo cuando dice, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es un culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que la comprobación sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que ha llegado el tiempo de empezar a preocuparnos por la santidad en nuestras vidas. Ahora, estoy hablando de una santidad bíblica, no una santidad denominacional, no una santidad que tu iglesia te está imponiendo, que crees que eso es santidad. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos dijo, sed santos, dice el Eterno, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Te voy a hacer una pregunta. No nos engañemos más. ¿De qué sirve? Ya acabé. ¿De qué sirve? Que aquí, hoy en Shabbat, vengamos todos impecablemente vestidos de una manera como creemos que es santa. Pero mañana nos invitan a una fiesta, vamos al mall y andamos enseñando todo lo que no enseñamos aquí, tanto el hombre como la mujer. Porque siempre se la aplicamos a la mujer. El hombre también es un descarado para vestirse. ¿Por qué le estamos haciendo al loco? Eso es autoengañarnos, hermanos. Eso es autoengañarnos. Eso es autoengañarnos. Yo le dije una cosa hace rato. Cuando usted empezó a hacer cambios en su vida, no diga que el Espíritu Santo no se lo dijo. Se lo dijo. Pero lo ignoró. Ahora ya no te dice nada. Parece normal. Pero parece normal no porque Dios lo ha aprobado, porque tú lo aprobaste. Porque yo lo aprobé. ¿Y sabes qué? Eso ha hecho que no estemos viviendo como Él, no como yo te pido, como Él nos está pidiendo. Él mismo nos ha dado las bases para andar y para vivir en esa santidad. Solo basta con leer su palabra. Es más, lea nada más el libro de Levítico. Después de las ofrendas, ahí va a encontrar
todo lo que Dios te pide, que es santidad. Empezando por la comida. Tristemente, lo que más desechamos es por donde Dios empieza, por la comida. Él promete apartarte para Él, santificarte para Él, consagrarte. Es cuestión tuya, ya no es de Él. Yo quisiera que Él de verdad venga a morar en esta congregación. Yo quisiera que Él de verdad vea corazones hambrientos que anhelan, que queremos que Él esté aquí. Papito lindo, te tengo que pedir perdón, Señor. Perdón por las veces que he ignorado la voz del Espíritu Santo, haciendo caso omiso o haciendo oídos sordos a ese llamado divino. Después dejamos de escuchar ese llamado y nuestra conciencia adormecida cree que ya están bien las cosas. Cuando tú por tu pura y santa misericordia y por tu pura gracia no nos has destruido, Señor. Ahora se nos hace fácil vivir a nuestra manera, Señor. Pero te pido perdón para que venga tu Espíritu, por favor, una vez más a redarguirnos, Señor. Yo no quiero estarle diciendo a tu pueblo qué es lo que tiene que hacer. Yo quiero que tú mismo me digas a mí, Señor, qué tenemos que hacer. Bendito Rey de los ejércitos, por favor, te lo suplico. Padre, perdóname, pero yo quiero que tu presencia esté en este lugar y que cuando nos muevas de aquí, tu presencia vaya con nosotros, Señor. Eso te pido, por favor. Y enséñanos cada día a vivir una vida para ti. No para la religión judía. No para los raíces hebreas. No, una vida para el Rey de Gloria. Para Yeshua HaMashiach. Para el Padre de la Gloria. Quien es santo, justo y bueno. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, Rey eterno. Gracias, papito lindo.